siendo las 11 horas de este 25 de marzo del 2019, en nombre de la doctora Ruth Padilla, rectora de este centro, y el propio mío como director de la división, se declaran inaugurados formalmente los trabajos de la 12ª Semana de las Ciencias Físico-Matemáticas. Éxito para todos. Muchas gracias. La semana pasada fue la 12ª Semana de las Ciencias Físico-Matemáticas, ocurrida entre los días 24 a 29 de marzo en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Este evento de 5 días fue organizado por los estudiantes de ambas licenciaturas con apoyo de sus respectivos departamentos, garantizando un buen desarrollo de los eventos. Se realizaron diversas actividades como conferencias, pláticas, concursos, talleres, un rally, entre otros, de otra índole. Las conferencias estuvieron muy variadas, tratando temas desde astrofísica, biofísica, computación, filosofía, álgebra, historia de la ciencia, econofísica, entre otros. Así como las conferencias, a lo largo de la semana se impartió un taller de origami y fractales. Los concursos también fueron varios. El primero, el clásico torneo de ajedrez. Al día siguiente, el universitario más débil y el maestro más débil, basados en el famoso programa El rival más débil, donde se realiza una trivia progresiva a los concursantes, despidiendo a aquellos que pierden en la ronda. Asimismo, el jueves hubo un torneo de cubo Rubik y Sudoku, y un rally donde compitieron varios equipos de alumnos en distintas pruebas para la obtención de puntos y quedar en la posición más alta posible. Por último, Kusei tiene talento, donde, por medio de un show, los alumnos pudieron enseñar aquellas habilidades y talentos. Primero viste el nombre de agujeros negros escalares y geometría espacio-tiempo. Suena como un nombre intimidante, pero en realidad es una plática algo divertida sobre el universo y la cosmología que nos cuenta el doctor Edgar. Primeramente nos hablan un poco acerca de la topología geométrica en general, de lo cual no entendí mucho, pero involucran interacciones de conjuntos, transformaciones, cálculo tensorial y cálculo diferencial, y crean como espacios vectoriales tangentes y contangentes al mismo espacio-tiempo real para trabajar más fácilmente con él. Y bueno, al hacer todos estos procedimientos matemáticos, de los cuales, repito, no los comprendí muy bien, se pueden deducir un par de cosas que ya han sido generalizadas pues en el estudio de la cosmología. Uno, que el universo es isotrópico, o sea que es más o menos igual en todas las direcciones a nuestras escalas, claro. Dos, que es prácticamente plano, también hasta donde podemos ver. Y como dato extra 3, que bueno, no es una noticia, el espacio se está expandiendo y pues se cree que tuvo un origen donde estuvo la energía acumulada y demás, que pues normalmente lo llamamos el Big Bang. En la siguiente imagen se puede ver un mejor expresamiento de esta expansión del universo, el cual pues
se sabe pues así como este antecedente, pero no se sabe muy bien el futuro en el que se pueda desarrollar el universo, ya que pues en esta misma expansión no se sabe bien la energía o en un inicio del universo, ya que pues esa energía se nos proyecta desde el fondo de microondas, lo cual ganó un premio Nobel hace años. Y bueno, el fondo viene distorsionado pues por la misma expansión del universo, y además pues de que el universo se expande más rápido de lo que la luz no nos llega aquí, por lo tanto lo que podemos ver es algo limitado. Lo que se intenta estudiar pues es que en ese inicio pues donde estuvo todo acumulado pues cuánticamente pues suceden cosas que tienen que ver con el campo escalar y el bosón de Higgs, donde no puede salir en una especie de valle cuántico, pero eso no lo comprendimos tan bien, así que no lo explicaremos en este momento. También se nos mencionó sobre los agujeros negros primordiales, que son una especie de agujeros negros que no se encuentran en Hirato. Pues normalmente los agujeros negros vienen de las estrellas, y las estrellas normalmente pues, se encuentran girando. Estos agujeros negros pues es un buen candidato para la materia oscura, del cual pues se mantiene junto a las galaxias y demás cosas que se nos explicaron, y pues estos agujeros negros primordiales, ya que no se encuentran girando, pues no, se encuentran más o menos estáticos, no giran pues, pudieron crearse pues, en este mismo inicio del universo, pues gracias a las cosas cuánticas que sucedieron, pues y a la acumulación de materia y energía en un punto muy concreto del espacio. Como características pues que tienen esto es que no se pueden detectar tan fácilmente como los agujeros convencionales, y pues también se teoriza de que son estables y que han perdurado hasta la actualidad, pero todavía se sigue estudiando un poco sobre eso. Conferencia de biofísica. En la conferencia tocamos temas como hidrometría, biología molecular, electrofisiología y modelaje computacional. Básicamente se combina la física con la biología, y en la plática, a gran escala, se trató acerca de cómo el profesor que dio la conferencia armó su laboratorio, cómo a partir de pocos recursos que había aquí en la Universidad de Guadalajara, él fue capaz de armar un equipo de alta calidad. Un equipo donde se pueden hacer investigaciones ahora para la Universidad de Guadalajara. Un equipo que es bastante caro y no se podía hacer antes de que él lo armara por sí solo. Temas biológicos. Cuando aplicamos este riguroso conocimiento, nosotros podemos entender, por ejemplo, cómo funciona nuestra mente, cómo nuestra sangre circula y por qué a través de nuestro sistema, entre otro tipo de cuestionamientos que son importantes entender para entender lo que es la vida a nivel, por ejemplo, molecular. Para lograr todo esto, nosotros necesitamos tener un conocimiento en varias áreas de las ciencias robustas como es la física, la matemática, la biología. De las nanómetros, en realidad fracciones de nanos. Las dimensiones de estas proteínas se miden en Armstrong. Recordemos que un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Entonces necesitamos diseñar tecnología que nos permita medir eventos tan rápidos del orden de los microsegundos, pero también
tecnología que nos permita medir movimientos que ocurren en el orden de los arms. Entonces no es una tarea trivial. La inteligencia artificial ha sido uno de los tópicos más controversiales de los últimos años, ya que se tiene la creencia popular de que son robots torturando humanos. Pero esto no es del todo correcto, ya que nos hace vivir en un mundo más conectado a la tecnología. De hecho, la inteligencia artificial está más presente en nuestras vidas diarias sin que estemos conscientes de que lo sea. Un ejemplo claro son los videojuegos. Cuando nosotros jugamos contra una computadora, lo que realmente sucede es que inteligencia artificial hecha para jugar contra un ser humano. Pero, ¿cómo funciona? Primero definamos lo que es la inteligencia artificial. Es un sistema capaz de analizar datos en grandes cantidades, identificar patrones y tendencias, y por tanto, formular predicciones de forma automática, con rapidez y precisión. Como en nuestro caso son los videojuegos, la inteligencia artificial calcula todas las posibles posiciones del rival. En donde se vio la importancia de la inteligencia artificial en los videojuegos por primera vez, fue en el ajedrez. En 1997, el ordenador Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Su forma de funcionar era que dado un movimiento, lo catalogaba como bueno o malo. Luego, generaba todos los movimientos posibles y elegía el mejor entre ellos. Este sistema fue el mejor hasta la llegada de AlphaZero, que en vez de basarse en el conocimiento humano, únicamente jugó consigo mismo para autoaprender. Basándose en AlphaZero, nació Marayo, programa de inteligencia artificial que aprendió a jugar 34 niveles de Mario Bros. Este estilo de aprendizaje se llama neuroevolución de topologías aumentadas. Explica cómo usar algoritmos genéticos para hacer que Mario Bros. Pase el mundo. Para hacer esto, se ocupa de una función y optimizarla para encontrar su punto mínimo. El problema es cuando la función no tiene derivada. Para ello es que utiliza los conceptos biológicos de herencia genética y mutación para elegir en todo el dominio y ordenarlo a partir de criterios. Después desecha los malos y con los buenos los muta y los cruza. Esta optimización numérica de algoritmo genético se basa en el funcionamiento de una neurona humana para aprender patrones de imágenes y clasificarlos. Se ocupa de datos de entrada, pesos ocultos y salida. Aquí la mutación es importante, porque cambia la topología de la red y obtiene la solución en la mínima topología de la red. Aunque el algoritmo sigue teniendo problemas, como el de optimización, Marayo nos encaminó al autoaprendizaje de las computadoras a encontrar un algoritmo funcional para el desarrollo de la inteligencia artificial. Reflexionar sobre la presencia de cursos de filosofía en los procesos de formación de un estudiante de física, específicamente de licenciatura. Más adelante voy a tratar de orientar el interés de esta charla hacia una pequeña parte de la filosofía que identificamos como filosofía de la ciencia y sobre la filosofía de la física. Nos piden obligatorios. 21 eran en total y solamente entonces un porcentaje muy pequeño. Entonces, bueno, ¿por qué en la universidad tenemos un curso obligatorio? ¿Para qué queremos saber eso? ¿Para qué ir en contra de la corriente? Haciendo alusión a un chiste muy malo. Recuerdo que me
decía hace unos días, que qué le pasaba a un pez que iba en contra de la corriente. La conclusión del chiste es que muere electrocutado. El chiste malo dije, bueno, la idea es que no se van a aburrir esta sección. Bien, a lo mejor sí, a lo mejor simplemente se trata de ir en contra de la corriente. Por otro lado, resulta que entre 2004 y 2008, un grupo de trabajo se dio a la tarea de identificar cuáles eran las competencias, destrezas, conocimientos, contenido que diferentes profesiones podrían tener, esto para efecto de facilitar el intercambio entre las universidades de América Latina. Este grupo de trabajo se llamó el Proyecto Tuning, que tengo en la pantalla. Muestra las líneas de trabajo donde estaban tratando ellos de establecer las competencias, los enfoques, los créditos académicos, la calidad de los programas. Este proyecto, insisto, conocido como Proyecto Tuning, trataba entonces de proponer perfiles de egreso para algunas profesiones. Entre otras, incluye ingeniería civil, matemáticas incluso. Bueno, resulta que ahí se indica que en el caso de un egresado de la licenciatura en física, debía poseer la siguiente competencia: conocer el desarrollo conceptual de la física en términos históricos y epistemológicos. Y lo propusieron a pesar de que, bueno, realizaron una serie de encuestas en 14 países, una serie de encuestas entre egresados, alumnos, profesores, posgraduados, y encontraron que dicha competencia fue considerada como de muy baja realización, o sea, prácticamente ninguna institución la cumplía, pero también con una muy baja importancia. Ahora bien, cabría recordar que usualmente es a través de la filosofía que se plantean algunas preguntas pertenecientes a ese grupo de temas que, por ser los más obvios, pues usualmente no se tocan, que por su obviedad queda cancelada la posibilidad incluso de preguntar. Temas que nos dejan perplejos, pensativos, incrédulos, pero no por la respuesta, sino por la existencia misma de la pregunta. Temas sobre los cuales nosotros mismos nos impedimos la reflexión. Temas que están tan metidos en nosotros, tan adentro de nosotros, que parecería que preguntarnos será inevitable comentar que se entiende por la realidad. Y aquí aparece un elemento más de por qué la filosofía de la ciencia se vuelve importante. Cierro con un punto más. El problema de la observación y la teoría. Es un problema clásico en la filosofía de la ciencia. Uno de los rasgos distintivos de la ciencia moderna, especialmente la que se ha desarrollado a partir del siglo XVII, es su carácter experimental. Esto significa que las ciencias que tratan de dar cuenta de los hechos, las llamadas empíricas, ciencias empíricas o ciencias factuales, se realizan constantemente observaciones cuidadosas y sistemáticas, y se producen eventos que son reproducibles en condiciones controladas. En ninguna corriente de la filosofía de la ciencia se ha puesto en duda que la ciencia depende, de manera importante, de la experiencia debidamente controlada y de la observación sistemática. Depende tanto para el planteamiento de problemas como para la formulación y contrastación de hipótesis y teorías. Otra característica del conocimiento, llamado científico, es que se expresa a través de sistemas de conceptos, las teorías. Estas permiten ofrecer explicaciones acerca de los acontecimientos y objetos de estudios científicos, y en ciertas condiciones permiten también hacer predicciones acerca de los mismos. Pero, ¿cuál es el papel de la observación en la formación de los conceptos, en el planteamiento de los problemas, en la formulación de las teorías y en su contrastación? ¿Cuál es el papel real de la experiencia y de la observación que hace posible que las teorías cumplan estas funciones de explicar y predecir? ¿Cuál es la relación entre las teorías y las observaciones? ¿Hay observaciones puras, es decir, observaciones que no están prejuiciadas ni contaminadas en sentido alguno por las teorías?
¿O es el caso más bien que toda observación requiere de creencias o conocimientos previos? Y más aún que las observaciones siempre se realizan bajo la influencia de alguna concepción acerca del mundo. Y si este es el caso, ¿cómo se da esa influencia? Propiedades de Newton y funciones zetas locales en números pedádicos por la doctora Miriam Boscat, dada el martes. Los números pedádicos forman una extensión de cuerpos de los números racionales. Fueron descubiertos por Kurt Hansen en 1987. Son los llamados enteros pedádicos, ZP, los cuales se conforman con un exponente ahí de la siguiente forma. La construcción de estos números se basa en el teorema fundamental de la aritmética y la construcción de los números reales con sucesiones de Cauchy y su norma. La diferencia principal de los números pedádicos se utiliza en la norma pedádica, su valor absoluto, el cual se realiza con una resta en el módulo P, la cual puede ser distinta, como 18 menos 21P, el módulo 3 es igual a 6, mientras que 13 menos 21P es el módulo 3 es igual a 1. A la hora pues de hacer las funciones pedádicas, uno da un 1 y uno da un tercio, lo cual el 8, que es el primer número, está más cerca del 2 que el 3 mismo. Las funciones zetas locales en los números pedádicos estudian singularidades algebraicas de forma geométrica, las cuales se aparecen en en una serie de objetos relacionados con topología de la singularidad. La función z de Ingusta se ve definida por la siguiente integral. Es algo larga, así que no la mencionaré toda. Mientras que el poliedro de Newton se define con la siguiente función, la cual se ve envuelta en un anillo conmutativo de los reales en las variables de x1 a xn, tal que f de 0 sea igual a 0, y los poliedros de Newton de forma global se ven incluidos como f de 1, esta cosita rara, como su equivalente convexa al supremo primo de f, definido de la siguiente forma.
la curvatura de Ricci, es necesario saber qué es un espacio de Alexandrov. Los espacios de Alexandrov entran en la categoría de los conocidos como espacios longitudinales. Los espacios longitudinales, de manera muy general, se caracterizan por la forma de medir distancias, para lo que se utilizan todas las posibles curvas continuas que unan los dos puntos. Un teorema harto famoso dice que el espacio modelado de una curvatura no puede ser más de 3 casos: R2 si la curva es 0, una esfera de radio adecuado si la curvatura es positiva, o un plano hiperbólico si la curva es negativa. Dicho teorema está formulado en términos de triángulos, siendo un triángulo la elección de 3 puntos, que son vértices, y 3 geodésicas que minimizan la distancia entre estos puntos. Si fijamos un número real, un triángulo de comparación a un triángulo geodésico debe tener las mismas longitudes en cada lado respectivo. En una esfera, los triángulos trazados suelen verse achatados, y es posible que en una esfera la sumatoria de sus ángulos sea mayor a la sumatoria de los ángulos del triángulo en un plano R2, que debe ser menor o igual a 180 grados. Para comprobar la propiedad de curvatura, se toma un triángulo geodésico en un espacio geométrico dado y un triángulo de comparación en un espacio modelo, particularmente R2. Y en cada punto del triángulo geodésico se usa un respectivo punto en el triángulo de comparación. Entonces, la distancia entre el punto del triángulo original hasta el vértice en el otro extremo es mayor o igual a la distancia del punto del triángulo de comparación hasta el respectivo vértice. Las variedades riemannianas con curvaturas externas mayores o iguales a K son espacios de Alexandrov. Si comenzamos con un espacio de Alexandrov de curvatura mayor o igual a 1, entonces un cono de este espacio tiene curvatura mayor o igual a 1. Algunas de las propiedades de los espacios de Alexandrov son estas. Las geodésicas no se trifurcan. La propiedad de curvatura se satisface globalmente. No hay fractales. La dimensión siempre son enteros no negativos. Si tomamos dos geodésicas que salen del mismo punto y queremos saber el ángulo entre las geodésicas, debemos encontrar el límite en el que convergen al punto. Si podemos hablar de ángulos, se hablan de direcciones, y así de una esfera unitaria tangente, llamada espacio de direcciones geodésicas. Los puntos del espacio donde existe una esfera se conocen como puntos topológicamente regulares, y donde no hay esfera se llaman puntos topológicamente singulares. Después de este punto, las cosas se vuelven bastante más complejas. Existe una desigualdad en la que se ve involucrada la curvatura de Ricci. En un principio bastante difícil de resolver, ya que se inmiscuyen los tensores de Ricci, para calcular los cuales es necesario realizar múltiples derivadas, dificultando aún más el proceso. Según una proposición, existe una forma de calcular tensores de Ricci sin hacer derivadas. Se dan ciertas restricciones que deben cumplir las curvas, de manera que los cálculos se vuelvan sencillos. Resultan circunstancias en las que la desigualdad pierde sentido de realizarse, para lo que se necesita una versión integrada de la desigualdad. A final de cuentas, los espacios de Alexandrov son ejemplos de espacios que tienen curvatura de Ricci mayor o igual que K, siendo la curvatura de Ricci en la que se involucra fuertemente el volumen, un objeto más general que la curvatura seccional. Para encontrar aplicaciones de los espacios con esta curvatura de Ricci, conviene hablar de entropía del volumen. Dada una variedad riemanniana compacta con un punto en su cubierta universal, que puede ser cualquiera, se toman todas las bolas centradas en este punto. Lo que se toma en cuenta es cómo crece el volumen y el radio de estas bolas. Entonces, entre mayor sea la curvatura de Ricci, más pequeña es la entropía del volumen. Lamentablemente, aún no se han encontrado aplicaciones útiles para la física de la curvatura de Ricci. ¿Alguna vez pensaste que dos ciencias como lo son la economía y la física podrían relacionarse para resolver problemas en conjunto? Quizá parezcan dos ciencias con muy poca relación entre sí, pero lo cierto es que existe una disciplina donde físicos y economistas realizan investigación en conjunto. A esta novedosa disciplina se le conoce como econofísica.
Este nuevo campo surge de la idea de poder aplicar métodos y teorías desarrollados por la física para resolver problemas relacionados a la economía. Esto debido a que la sola teoría y leyes económicas no sirven para solucionar problemas como las fluctuaciones en la bolsa o el precio de la acción. En este punto es donde se decide adoptar métodos principalmente de la física estadística para desarrollar nuevos modelos y ecuaciones que ayuden a obtener mejores predicciones sobre las fluctuaciones en el mercado. La econofísica tiene sus inicios con las ideas de Stanley y Mantenga, quienes a principios de los 90 dan nombre a la materia que resuelve problemas caóticos de la economía por medio de métodos físicos. A ambos personajes se les conoce como los padres de la econofísica, y han publicado varios libros que sirven como introducción y guía de esta disciplina. El matemático Mandelbrot fue también uno de los principales contribuyentes al desarrollo de la econofísica. Él sentó las bases de la economía fractal y estableció la relación entre la moneda y la teoría fractal, abriendo el campo de estudio de la economía más allá de los paradigmas lineales. La importancia de la econofísica es que trata de explicar fenómenos socioeconómicos por medio de las matemáticas y las relaciones que tienen estos con los fenómenos físicos, lo cual es bastante relevante para solucionar problemas complejos por medio de la física estadística. Física y economía van de la mano desde hace cientos de años. Fue Bernoulli quien introdujo el concepto de utilidad. El movimiento browniano está bastante relacionado con las finanzas. Desde que se empezaron a recabar datos financieros en los años 80, en Wall Street se han contratado físicos y matemáticos para analizar estos datos. Necesitaríamos todo un libro para agotar los temas en los que la física ha intentado contribuir en economía, y otro tanto para cubrir los temas en los que pueda influir en el futuro. Por ejemplo, está el problema de tratar de entender los factores detrás de la distribución de riquezas. A principios del siglo pasado, el italiano Vilfredo Pareto observó que la distribución de riquezas en distintos países y en distintas épocas estaba bien descrita por una ley de potencia. Evidentemente, este tipo de resultados de carácter universal son muy atractivos para los físicos, en particular porque las leyes de potencia de tipo universal aparecen de manera natural en los estados críticos de sistemas de partículas interactuantes en mecánica estadística, y trae consigo otros fenómenos característicos como correlaciones de largo alcance, entre otros. En la Universidad de Guadalajara, en los posgrados relacionados a economía y finanzas, se imparten materias de riesgo y econofísica, donde se estudian a profundidad estos temas. A los estudiantes de licenciatura en matemáticas o física podrían interesarles esta unión de las ciencias básicas y las económicas para poder explicar fenómenos sociales por medio de la estadística y estudios de sistemas complejos. Esta conferencia fue impartida por el Dr. Víctor Hugo Guadalajara, uno de los encargados del área de especialistas en econofísica en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. El doctor dejó la invitación para unirse al campo de estudio y con esto concluyeron las pláticas para el día jueves 28 de marzo. ¿Cómo meter el océano en una computadora? Conferencia del Dr. Federico Velázquez Muñoz. Para comenzar, las olas son ondas que se desplazan a través de la superficie de mares, océanos, ríos, lagos, etc. Una de sus causas son parte del movimiento planetario. Pero los fluidos no se mueven tan fácil, ya que también interfieren otros factores como la presión y la densidad. Entonces, es necesario caracterizarlos. Por ejemplo, cuentan con crestas, zonas de superficie del mar que alcanzan en un momento la mayor altura. Senos, zonas de superficie del mar que alcanzan en un momento la menor altura. Longitud de onda, distancia que hay entre dos crestas sucesivas. Frecuencia, número de oscilaciones por unidad de tiempo. Los datos obtenidos de las características se pasaron a varias ecuaciones, como lo son las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales son un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. Energía mecánica en un fluido. Equilibrio hidrostático. Ecuación de continuidad. Técnica numérica.
Una de las técnicas de solución fue discretización del dominio. La discretización del espacio, la cual puede ser un charco, un lago o un océano. También son necesarios los nodos de máscara, para extraer selectivamente ciertos datos almacenados en otros conjuntos. Al final, se puede obtener, por ejemplo, una modelación numérica del Pacífico. Finalmente, se puede decir que fueron importantes los siguientes puntos. Discretización de variables. Discretización del dominio. Arreglos matriciales de números, índices. Herramientas matemáticas. Conceptos físicos y programación. Un científico que se llamó Daniel Bernoulli, que pues se preguntó cuáles eran exactamente los mecanismos o cómo era la dinámica de cada uno de los pedacitos de fluido que uno puede ver cómo se está moviendo acá, que es un comportamiento muy diferente al que uno puede apreciar en los sistemas como estos de las partículas, ¿no? De los planetas. Bueno, pero el movimiento que uno tiene aquí aparentemente es muy distinto en cada pedacito del fluido. O sea, no en todo el fluido, no con las mismas ecuaciones o con la misma dinámica puedo describir cada parte del fluido cómo se está moviendo. Necesito un sistema más complejo, entender bien cómo es todo el sistema de fuerzas. Y entonces uno empieza a agregar términos a las ecuaciones, donde acá está la aceleración, y empieza a encontrar aquí el término de Coriolis, el término de gradiente de presión, el término por el esfuerzo en la superficie, o puede ser también a veces en el fondo. Y entonces uno empieza a tener que resolver variables, ¿no? Tiene uno que empezar a buscar métodos matemáticos o herramientas matemáticas con lo que uno pueda resolver este sistema de ecuaciones, que son bastante complejos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para poder construir la solución de las ecuaciones es un proceso que se llama discretización espacial. Esta zona azul que está aquí en la pantalla representa un cuerpo de agua, cualquiera, ¿no? Puede ser un charco, un lago o un océano, una parte del océano, ¿no? Lo que ustedes quieran. Entonces lo primero que vamos a hacer es sobreponer en este cuerpo físico real una malla que va a estar construida a primera instancia, o las mallas más sencillas de construir son mallas con líneas horizontales y verticales, y en los cruces tienen unos nodos donde uno puede hacer cálculos de los números, ¿no? Bueno, en oceanografía y en meteorología también se utiliza mucho este tipo de mallas que se llaman Arakawa, que si se fijan aquí, bueno, yo puse un nodo donde puedo calcular ciertas variables, pero aquí en esta distribución hay tres tipos de nodos: los que están en color negro, los que están en color rojo y los que están en color azul. Yo lo que hago es tomo una malla como las que les puse anteriormente, como esta, para tres tipos de variables, ¿no? Una que son los escalares, que son estos nodos, los puntos negros representan variables escalares como la densidad, la temperatura, la salinidad. Y en otra parte del espacio, de toda la malla que hice, de la discretización espacial, pongo otros puntos azules, donde voy a poner los valores de las variables que corresponden a componentes horizontales de las variables vectoriales. Y lo mismo para los puntos rojos, son componentes a lo largo del eje Y, componentes verticales de variables como el viento o como la velocidad de la corriente. Entonces, cuando cuentas, yo lo que tengo son muchísimos números que en la computadora los puedo representar como tonos de color. Esa es la parte donde la computadora ya me va a pasar a mí la información, ¿sí? Esa es una simulación de una partecita del Pacífico. Aquí está Bahía de Banderas, esta es la costa de Jalisco, por acá va a salir la península de Baja California, pero al final de cuentas la computadora lo que está haciendo es muchos cálculos para ir calculando números que representan, por ejemplo, aquí la temperatura superficial del océano, y al final de cuentas yo no quiero ver los números, yo quiero ver tonos de color que representen esos valores numéricos como una simulación, como un proceso físico, ¿sí? Aquí los tonos de color rojo corresponden a temperaturas más altas, y los tonos de color azul que aparecen aquí cerca de la costa corresponden a temperaturas más bajas, temperaturas menores que las rojas, ¿no? Entonces, es eso nada más, hacer un montón de numeritos en la computadora para que representen estas
estas temperaturas en el océano. Y bueno, finalmente lo que quiero concluir, así como de esta plática, es que hay un proceso muy importante que es el de discretizar las variables para meterlas a unos arreglos de mallas y discretizar el dominio. Esta parte es muy importante. Si uno hace bien ese paso, ya tiene uno gran parte del trabajo hecho, bien hecho, porque si uno hace esto un poco mal, pues se equivoca uno en algo ahí, pues ya no va a dar la física que queremos. Matemáticamente o computacionalmente el problema puede correr, puede funcionar, pero la parte física, que es la que a nosotros nos interesa, de entender bien qué procesos físicos son los que voy a representar o qué procesos físicos son los que voy a poder estudiar, depende de hacer bien estas discretizaciones, de entender bien la naturaleza del fenómeno que quiero estudiar. Después, bueno, pues construyo arreglos matriciales con esto de los índices, veo qué herramientas matemáticas son las que me van a servir para resolver el problema, que tienen que ver mucho con soluciones de ecuaciones diferenciales, solución de sistemas de ecuaciones diferenciales y cosas de ese estilo. Y finalmente los conceptos físicos del fenómeno que estoy estudiando, ¿no? Tanto para hacerlo como un planteamiento físico del problema, como para estudiar el problema en sí ya con sus resultados. Todavía la gente trataba de demostrar que esto era un axioma, inútilmente, y no fue sino hasta mucho después que se supo que en realidad en el modelo de geometría que estamos acostumbrados hay una única paralela, pero hay otros modelos que admiten muchas paralelas con la geometría de Lobachevsky o ninguna paralela con la geometría primitiva. Y entonces digo que es como el axioma de Dios. Algunos creen que hay un único Dios, son monoteístas. Algunos creen que hay muchos, son politeístas. Algunos creen que no hay ninguno, porque somos ateos. Es indemostrable, igual que el axioma de las paralelas. Cada quien escoge el axioma que le conviene, depende de qué mundo se está moviendo, cuál axioma usa. La riqueza de la teología es que además de estas tres variantes hay muchas más. Pueden ser panteístas, eclecticistas, es mucho más rica que la matemática en este aspecto. Esta semana se hizo notar la gran participación de la comunidad de CUSEI. En todas las actividades hubo gente de todas las carreras y semestres conviviendo en un ambiente muy ameno. El interés de los estudiantes fue notorio, y en cada plática jamás faltó alguien dispuesto a escuchar y aprender más sobre alguna rama de este campo tan imprescindible en CUSEI, la física y las matemáticas. Como estudiantes de física, nos alegra mucho la participación de toda la comunidad y esperemos que este interés siga presente en todos los eventos próximos. Y por supuesto, poder nosotros seguir disfrutando de estas actividades que nos inspiran a continuar aprendiendo y motivando a conocer. Agradecemos la organización de esta semana y esperaremos con ansias la siguiente.